If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, Iván Zainea te saluda desde Bogotá, Colombia. Gracias a ti por dar play y llegar a las historias detrás de la música independiente de Colombia y Latinoamérica. La charla que vas a escuchar hoy se grabó hace algunos meses y por X o Y razón se pospuso su edición y su publicación, dándose el fin de año para poder cerrar este 2022 con una conversación que disfruté en lo personal mucho y en donde pude descubrir más del lado de Vega, nuestra artista invitada de hoy. Su nombre de pila es Mercedes Miguel Carpio, nació en Córdoba, España, tiene 10 álbums en su discografía, de los cuales la mitad han sido publicados como artista independiente bajo su propio sello La Madriguera Records. Cuenta con 20 años de carrera musical, se dio a conocer en su país por la segunda edición del reality televisivo Operación Triunfo en el 2002, ha logrado 2 nominaciones al Latin Grammy y ha sido galardonada con los premios Most Magazine y Surrealista en el 2010. Pero más allá de sus logros, creo que es una guerrera inalcanzable y para ser honesto, me alegra demasiado poder cerrar este 2022 con una artista tan increíble como Vega, una mujer persistente, sensible y fiel a sus metas, y que gracias a su profesionalismo no solo cuenta con los 10 álbumes que mencioné, sino que también ha compuesto para artistas como Rafael y trabajado con artistas como Elvis Costello. En febrero del 2022 publicó su 8º álbum de estudio titulado Mirlo Blanco y en julio reversiona en gallego el tema Contigo en feat con Budiño, canción que forma parte de su más reciente producción, y en esta charla compartimos palabras sobre esa versión, sobre su álbum, sobre su ciudad de origen, el entorno de su familia en esos primeros años de carrera musical, de Operación Triunfo, de su trabajo con Rafael, de cómo nació su propio sello disquero en el cual trabaja con sus hermanas, del merch de sus álbums, de sus estudios como publicista y otros temas más. Recientemente publicó como regalo en Instagram el tema Fonte Frida, que no aparece en plataformas digitales, solo se puede escuchar en Instagram y en medio físico, en un vinilo de 7 pulgadas, que en cara A trae justamente Contigo, la versión gallego, y por el otro lado Fonte Frida. Y si ustedes van al post de Instagram, pueden ver la información para ayudar a recaudar fondos para los enfermos de Parkinson en una bellísima campaña que lidera Vega en este momento. Agradezco a Sofía y Paola Villar de Criterion por hacer posible esta charla y sin más preámbulos, y dándote de nuevo las gracias por acompañarnos a este 2022 y deseándote la mejor energía para el 2023, esta, nuestra última edición del año, desde España, en Sonido Libre Podcast, Vega. ¿Cómo estás? Son las 6:17 de la mañana aquí en Bogotá. ¿Y tú en dónde estás y qué hora tienes? Pues mira, yo estoy en La Coruña, estoy en el norte, que está en el norte de España. Acá son, déjame ver, aquí, la 1:15, perdona la demora en hacer funcionar todo esto. No te preocupes, la tecnología... Estoy en La Coruña y estaba en un sitio idílico para enseñarte, pero no me llega el cable del ordenador ya. Ok. Entonces estoy aquí bajo esta lámpara y detrás de un cuadro. Es todo lo que encontré. Pero muy feliz de hablar contigo. Muchas gracias por atenderme. No, a ti, muchísimas gracias. Un honor tenerte. Pero bueno, voy a empezar un poco antes de llegar a Contigo, que fue el primer contacto que tuve a través de la prensa. A irnos por allá hace muchos años. Vienes de una familia de música, ¿no? O sea, tu papá y tu abuelo se dedicaban a la guitarra del laúd. Sí. ¿Ese fue el primer contacto que tuviste ahí con la música? Yo creo que de forma inconsciente siempre hubo un contacto de la música, más allá de que yo viera a mi abuelo tocar el laúd, o a mi padre sí que lo vi mucho más tocar la guitarra, pero es que en mi casa había instrumentos, había charango, cuatro venezolano, había un órgano, había pues la guitarra, el laúd de mi abuelo,
Y en general yo soy del sur de España, donde las familias, la música es como, forma parte de las reuniones familiares, no se entiende una reunión familiar, donde dicen que el que canta bien canta, el que toca, toca, y el que no sabe hacer nada de ninguna de las dos cosas escucha o baila. Pero todo, todo el mundo... Todo interactúa. Sí, pero todo el mundo forma parte de esa tradición de que las reuniones familiares están rodeadas de música. Obviamente yo desde chiquita ya me interesé por la guitarra y ya quería cantar y ya quería formar parte de todo aquello que era importante dentro de mi familia. Pero soy la única de mis hermanas. Mis hermanas no cantan las dos, pero no llegaron a esa pasión por los instrumentos. Y el acercamiento fue la guitarra. Tengo entendido que más o menos a los 14 años te dedicabas a tocar en algunos lugares, ¿no? Sí, el primer acercamiento fue la guitarra. Si bien es cierto que en mi casa siempre fueron como muy estrictos con que tenía que estudiar, acabar mis estudios, que no podía nada de, entre comillas, descentrarme de lo que tenía que hacer. Y empecé a tocar bien jovencita la guitarra, pero sin permiso de mis papás. ¿Sin el permiso o con el permiso? No escuché ahí, se cortó. Sin. Ninguno. Y de hecho, la primera vez que me vio mi padre, porque yo pedía en los sitios donde tocaba, donde no pusieran en los carteles mi nombre, porque no quería que mi papá se enterase. Y la primera vez que alguien le debió de decir y apareció en un lugar donde estaba cantando y me miró muy serio y me dijo, si lo vas a hacer, al menos hazlo bien. Y es como... Y desde entonces como que fue todo muy, muy parejo, ¿no? El querer aprender entre clases de guitarra, flamenca. Aprendí a tocar la guitarra flamenca, pero yo le dije a mi papá que prefería hacer como Slash. Ok, era por otro lado. Que quería otra cosa, ¿no? Y bueno, poco a poco fui buscando mi propio sonido desde los 13, 14 años y me di cuenta que lo que escribía en un diario podía ponerle música. Y entonces fue como empecé a componer canciones con solo 14 años, ¿no? Cantaba mis penas, mis cosas de mi diario y de mi agenda, yo lo volcaba en una canción. Me era más fácil. Bueno, pero ya tenías la aprobación de tu padre, que creo que fue vital, ¿no? Ese apoyo familiar siempre, de alguna u otra manera, por más de que uno sea como desafiante en muchas cosas, siempre espera como tenerlo ahí al lado. Más que vital, yo creo que fue necesario para ir tranquila, ¿no? Porque sí que es verdad que hasta entonces iba siempre nerviosa con aquello de como me pille, me mata. Pero sí que es verdad que mi familia siempre tenga en cuenta que acá la música se vive en el ámbito familiar como un momento festivo, asociarlo pues a todas esas cosas que también tiene la industria. Una vez que te profesionalizas en la música, que tiene esa parte no tan bonita y que no se ve, donde a veces te llevas disgustos, donde a veces las cosas no salen como uno quiere, donde requiere mucha inversión. Eso dentro de la cabeza de alguien, en mis padres, en mi familia, que lo han vivido siempre como la música, como algo que traía solamente felicidad y eran momentos muy concretos, ¿no? De repente la profesionalización dentro de lo que es la industria musical nunca siguen sin entenderla y tengo 43 años. Es un universo que todos los días como que transmuta, ¿no? Cambia constantemente. Sí. Bueno, creo que la primera vez que me dijo mi padre en plan de te creo porque te ganas la vida con esto, pero no entiendo muy bien cómo lo haces y qué es lo que le ves, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Sí, esto me lo ha dicho ya después de tener 2 nominaciones a los Latin Grammys, de tener 10 discos en el mercado, y yo lo miro a veces y digo, bueno, mal que mal, mi empeño no fue malo. Por favor, para nada. Algún día se convencerá del todo. Y creciste en Córdoba, pero ¿hasta los cuántos años estuviste ahí en Córdoba? ¿Y cómo podías describir la Córdoba, pues, de la época? Pues me supongo que como cualquier ciudad dentro de España en el año 79, que es cuando yo nací, hasta los 18, que yo me fui de Córdoba, que estamos hablando de 1997. Esto para todas las nuevas generaciones que estén escuchando. Sí, soy súper mayor. No, tampoco, por favor. Claro, no, es que hablar de 1900 ya suena muy fuerte, ¿no? Entonces, que fue cuando me fui a estudiar la carrera. Era una ciudad muy bonita, muy musical,
Pero sí que es verdad que era una ciudad donde la música casi estaba reservada para el papel de los hombres. Las mujeres teníamos un papel muy secundario, muy secundario, terciario, para no sé ya a qué nivel ponerlo, ¿no? Entonces sí que fue, una vez que ya mi papá supo que me quería dedicar a eso, yo recuerdo llegar con mi guitarra en la mano, llegar a los locales y querer enfrentarme yo sola a hacer una performance. Y me miraban un poco con, algunos obviamente con cariño y admiración, pero muchos otros como si fuera muy osada, ¿no? De querer llevar como mujer solista algo encima de un escenario, ¿no? Entonces en esa parte no fue fácil, pero sí que es verdad que yo desde que soy chiquita como muy, esa palabra que está tan de moda ahora de ser empoderada, yo me empoderé a base de fuerza mayor. O sea, lo llevo bien. España ha avanzado mucho. Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices: ¡Cielos! ¡Oh, rayos! ¿Pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Cuando tu hija está aprendiendo a manejar, dices... ¡Híjole! Pero ¿por qué no mejor dices? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. State Farm, Bloomington, Illinois. Le queda mucho por hacer todavía, de todas formas. Ok, importante como conocer ese contexto en el cual creciste familiar y de tu ciudad. Sí, o sea, familiarmente nunca tuve un problema en ese sentido, o sea, obviamente si no, no le quedaría otra. Mis padres son hijos de 3 hijas, entonces no tienen hijos, solo tienen chicas, entonces todo lo que han vivido es ver a 3 mujeres que se desarrollan en 3 ámbitos, que luego montaron un sello propio como es La Madriguera, porque lo monté con mis hermanas. Ajá. Que una es abogada, la otra es periodista, yo soy publicista a la vez, porque obviamente mi padre me obligó a terminar mis estudios, no me dejó cantar sin más. Entonces, no le queda otra, es como que ellos, en mi casa siempre hubo una libertad total y una mentalidad de enseñarnos que llegaremos donde nosotras quisiésemos llegar con esfuerzo, talento y tal. Eso no quita que la sociedad sea de otra forma y que haya encontrado dificultades, pero en ese sentido, desde el momento en que fue conocido en mi casa que no le estaba haciendo caso a mi padre, que estaba yendo a tocar sin permiso, desde que ese momento se rompió y ya todo el mundo lo supo, solo tuve apoyo de mi familia. Entonces tengo un buen recuerdo. Obviamente ellos son mi anclaje musical y con lo que empecé, ¿no? Qué bello eso. Eres licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Sí. Perdón la pregunta, si no es muy irrespetuosa de mi parte, pero ¿por qué escogiste la carrera? ¿O fue impuesta o de alguna otra manera tenías afín con la publicidad? No, vamos a ver, yo si te digo la verdad, desde pequeña soñaba con ser 3 cosas. Algunas totalmente distintas. Y a la vez, luego, con los años me he dado cuenta que tenía su razón de ser y que como cualquier adolescente no sabes encajar el puzzle bien todavía en la cabeza, ¿no? De qué quieres ser, porque esa pregunta me parece como demasiado importante para tomársela con 18 años. No eres consciente de todo lo que viene detrás, ¿no? Como para tomar decisiones. Pero yo quise ser médico, psiquiatra o psicólogo. Era una de las 2 opciones. Y luego quise estudiar Bellas Artes, que mi padre me dijo una frase demoledora, pero muy real. Me dijo, puedes elegir una carrera en la que se coma de vivo y no de muerto, y esto, la que te debe comer mientras que estés viva, no que tus obras sean famosas cuando ya no estés en este mundo. Y entonces yo encontré en la publicidad la mezcla de 3 cosas que me gustaban, que era la psicología, que hacía falta, la creatividad, que era necesaria también, y sobre todo que podía hacer la especialización de música en publicidad mediante el jingle publicitario. Me pareció lo más parecido a meter en una coctelera mis 3 cosas, aunque vistas aisladamente no tienen nada que ver. Sí que es verdad que la música, por lo menos en la parte compositora, luego cursé 3 años de psicología por la universidad a distancia porque quería tener esos conocimientos, y creo que eso te da una empatía también a la hora de escribir letras,
de entender que hacer que esas letras efectivamente tengan ese proceso de empatía con el público, de representar su vida, no solamente la tuya, ¿no? Y creo que eso me ha servido mucho en mi carrera para tener ese punto de psicología a la hora de escribir las canciones, no con un fin, nunca con un fin buscando rédito, sino buscando esa conexión con el público que para mí es tan importante, ¿no? Y bueno, luego pues me ha servido para poder desarrollar mi propio sello discográfico, los conocimientos de publicidad, marketing, todo, para un lanzamiento de un disco. Ya con este disco cumplo 5 discos lanzados de manera independiente y que hacen los 10 años el ecuador de mi carrera, ¿no? Porque tengo 20 años de carrera, llevo 10 manejando mi carrera sola. Entonces creo que todo ayuda. Todo conectado de una manera... Sí, un poco extraña, pero sí. Ya hoy de pronto se puede hilar el rompecabezas, pero pues mira que se ha llevado en un excelente camino. Mencionabas algo de tu público, y preparando pues la charla se encuentra uno con muchísimos comentarios de que la gente adhiere muchísimo a tus canciones. Obviamente uno a veces pues vive y se vuelve en banda sonora. ¿Tú cómo podrías definir a tu público hoy? Ay, yo creo que primero, como soy una artista hecha por el público, lo digo siempre, soy una artista que ha ido creciendo gracias a que un público ha ido acompañando y ha hecho esa conexión. Creo que es un público que es sensible, es decir, es un público emocional, es un público que no se queda en lo superfluo y que sí que efectivamente escuchan un tipo de música o quieren música donde puedan encontrar esa banda sonora vital de vida, ¿no? Donde haya canciones que hablen de ellos, no de mí como artista o de cosas que le pasan a otros y que a ellos les gustaría que le pasase. Hablan de sus cosas, porque en definitiva no creo que haya mucha diferencia entre ellos y yo. La única diferencia es que yo me subo en la parte donde hay un foco. ¿Necesitas autopartes? Tenemos autopartes. Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best al comprar 2 discos de freno Brake Best Select. Por $10 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select. O por $20 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select Pro o Import Direct. Oferta solo en tienda. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts. En el escenario y que ellos están enfrente, pero yo podría ser perfectamente amiga, compañera y tener un estilo de vida muy parecido al que tiene el público que viene a verme. A nivel emocional, empático y como persona en intereses, prioridades, valores y todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy gratificante ver que llegaste a conectar con gente que tiene esos mismos valores que tienes tú. Y que vienen y viven tus canciones, pero no porque te adoren a ti como artista, sino porque realmente les estás cantando una parte de su vida que también es la tuya, ¿no? Y hay una honestidad ahí que es imbatible y que no hay marketing ni dinero que pueda armar todo eso que pues mi público me regaló a mí o yo llegué a conectar con ellos a través de mis canciones. Yo creo que es algo mutuo a lo largo de estos 20 años de carrera, ¿no? Genial. Me pongo muy seria hablando de ellos porque los respeto mucho y los admiro mucho, pero es verdad. Pero es tu definición y creo que, pues, no lo noté que te pusieras tan seria, más como... No, o sea, realmente es que les tengo mucho respeto. Oye, hay una cosa sin polemizar, pero obviamente cuando uno empieza a ver tu historia, pues lógico que de aquel 1001, que fue el número que tuviste en Operación Triunfo, me llamó la atención que en YouTube, o sea, parece a veces hasta como, sin que me lo tomes a mal, pues como que el reality está ahí como para que uno lo vaya mirando porque hay muchos apartes de esa época. Y me llamaba la atención, no voy a polemizar, simplemente hoy, después de 10 álbums, 20 años, a la Mercedes de ese 2002, ¿fue eso? Oh, sí. ¿Qué le dirías? Que fuera exactamente igual, porque es que realmente una cosa es lo que... Y a lo único que me diría es qué pena que no fueras más lista. O sea, más lista en el sentido de saber callar. Pero es que no sé callar con 43 años tampoco, ¿sabes? Entonces, ¿qué le voy a decir yo a mí, yo con 23 años, cuando realmente todo aquello, la culpa no es de nadie? En general, al final yo no asimilé que estaba en un programa de televisión
aun siendo publicista y sabiendo que es un rating, un share de un programa, como yo no supe encajar que efectivamente no, esto era un show de televisión más que una academia. No era un sitio donde yo fuera a aprender, yo tenía que dar un show, yo y el resto de los que estábamos allí. Lo único que sé y que puedo decirme es bravo por ser tú misma y no renunciar a quien eras y querer ser en el sentido de explicar ese no lo entiendo constantemente y sufrir porque no lo entiendes, ¿no? Porque es lo que estaba pasando realmente. Yo fui honesta, no entendía nada de lo que estaba pasando. O no quería entenderlo o me parecía demasiado fuerte para entender que el show estuviese por encima de las personas, ¿no? Es algo que nunca, ni lo entiendo ni lo comparto ahora tampoco. Pero más allá de eso, lo miro y pienso que fui un artista allí dentro súper rentable. Les di todo el show que necesitaban. Pero sin querer, siendo auténtica, que es lo que has conservado. Sí, tan auténtica que obviamente me convertí casi en la oveja negra de mi país, pero vamos, súper rentable. Muy rentable para ellos, sí. Para mí tuve que levantar esa mochila poco a poco durante muchos años. Sí, yo no sé, yo a veces como que confronto ese tipo de realities. Creo que justamente me lo acabas de corroborar porque se convierte como en eso, ¿no? Como que se aleja esa parte artística que se tiene que valorar y se convierte en algo de entretenimiento que, pues no sé, musicalmente qué tanto aporte y qué tanto puede limitar también a mucha gente, ¿no? Vamos a ver, a nivel posicionamiento de artista y que la gente conozca una cara, no hay dinero que pague 24 horas en televisión, en general, en nada, en esta vida. Y eso obviamente da un impulso al principio. Depende cómo manejes la imagen, te favorece o te puede incluso hacer daño. En mi caso me hizo mucho daño. Pero sí que es verdad que no se puede. Es que lo que acabo de entender con 43, que no entendía con 23, es que no puedes tomártelo como algo musical porque no lo es. Es un show de televisión. Y en un show de televisión lo que importa es el show. Es como con la canción cuando dice show must go on. Es que el show tiene que continuar con o sin ti y el show necesita unas audiencias, necesita que pasen y sucedan cosas que probablemente poco tienen que ver con la música, porque luego hay 1000 programas que han desaparecido en la historia de la televisión, 1000 programas musicales donde simplemente iban artistas a cantar sus canciones y que no han funcionado, por lo menos en determinados países. Si no hay nada morboso que contar y no hay nada que tal, no funcionan y los quitan de la parrilla televisiva al punto de que no hay espacio para la música que no sea dentro de un reality. Y esto hay que cuestionarse si realmente lo que funciona es la música como reality o realmente lo que funciona, como siempre, son los realities independientemente de la música. Por lo tanto, no creo que se le pueda dar un valor musical por lo menos tan importante. Creo que todos los que hemos estado por allí sí amábamos la música, sí, pero hemos tenido que trabajar muchos, unos con más suerte, otros con menos suerte, para aprender realmente qué es el mundo de la música, desarrollarnos en él y hacer una carrera. Esto no te da una carrera, esto te da un impulso de una manera determinada. De todas maneras, no es lo mismo los primeros años, por ejemplo, los que yo estuve, esto era como un experimento, ¿entiendes? Lo estaban probando y los que íbamos allí... El segundo, de hecho, ¿no? Yo fui de la segunda. La primera fue el boom, el segundo fue el boom de lo que ya venía arrastrando el primero y luego vino todo lo demás. Pero en el segundo todavía desconocíamos muy bien a qué funcionaba, porque el primero funcionó el final, ni siquiera desde el principio. Entonces... Es como que nosotros cogimos la cresta de la ola que venía del final del anterior y el 2 fue como la explosión, de hecho fue el que tuvo más audiencia. Entonces, no sabíamos dónde estábamos. Ahora ya, después de tantos años, yo creo que la gente sabe a lo que va y por lo tanto mentalmente va preparada también para otra cosa. Debe serlo. Oye, algo en el 2009 particular con Metamorfosis y es que llegas a Tokio y a Manila. ¿Cómo llegas allá? Pues, no sé, me pareció muy curioso eso de pues, llegar a un público asiático. Pues la verdad es que al final esto fue, no sé cómo explicarlo, fue más una cosa de rebeldía que de realmente que tenga fluelle o interés yo en el mundo asiático, pero es como que
mientras que a todos mis compañeros dentro de las multinacionales, porque ese disco fue el último que hice con una multinacional, con Universal, los mandaban para hacer cosas en Latinoamérica y a mí no me daban chance para ir. No me daban la oportunidad de ir a corresponder sobre todo el cariño de tanto público en Latinoamérica en general y en Estados Unidos que había seguido mi carrera, la había apoyado muy a pesar de todo lo que se había visto por televisión. Entonces, como no me daban tal, yo me di cuenta que al final yo fui buscando patrocinadores, yo, por mi cuenta, para hacer videos, para hacer giras. Y entonces, al final, les preguntaba a mis patrocinadores, ¿qué interés tienes tú? Y en ese momento mis patrocinadores querían abrir Asia. Y dije, pues vamos a Asia. Y los llevé yo. Es una cosa al margen del sello discográfico. Luego, una vez pasado todo eso, me di cuenta que si yo era capaz de buscar los fondos y la inversión para poder hacer desarrollo de mi carrera, que por qué tenía que darle ese dinero a una discográfica. Porque obviamente ese dinero se lo dio a la discográfica. Claro. O sea, se puede hacer casi que el punto de quiebre con la discográfica para ya tomar una decisión de irse como independiente. Sí, yo creo que fue el punto de inflexión de decir que ¿qué hago? Porque hay compañeros que les hacéis 2 vídeos y invertís todo en su carrera, que lleguen, en que hagan, y yo soy capaz de hacer 7, buscándome la vida, o sea, entonces, y sin embargo tampoco me deja, hay muchas cosas que me las condonaban y no me dejaban hacerlas simplemente porque tenía un contrato, obviamente con una multinacional. Entonces fue cuando le ofrecí, en el último disco que les ofrecí fue La Cuenta Atrás, y ese disco directamente es que, bueno, esto luego vienen las experiencias con mujer, me lo tiraron por los aires en un despacho, me dijeron que era una mierda, con perdón de la palabra. No, para nada, tranquila. Y que ese disco no llegaría a ningún sitio. Entonces me fui con mi disco y lo hice por mi cuenta y lo hice con Sebastián Cris. Seguí con el mismo productor, invertí de mi dinero lo mismo que invertía una multinacional y ese disco finalmente acabó nominado a uno de los mejores álbumes pop rock los Latin Grammy de aquel año. Entonces, siendo un artista independiente, entonces directamente fue cuando ya di el paso y con Volvens monté la Madriguera Records. Dije, se acabó. Yo creo que también ver el reconocimiento también de aquel Latin Grammy que pues, no sé, hay gente que puede darle no importancia a una nominación, pero para un artista que viene inseguro, que viene de una multinacional, que de repente hace un trabajo sola y un trabajo en el que le han dicho que es lo peor que podría haber, que le han dicho de todo, ver ese reconocimiento por parte de compañeros de la industria, de ver que de repente algo que hacía un artista insignificante, pequeñita, en un lugar del mundo, de repente tiene una repercusión simplemente porque el trabajo está bien hecho, da ánimos y fuerzas para poder levantar algo como la Madriguera Records. Y aquí seguimos, 10 años después. Algo también creo que muy relevante, y es que 2012 llega esa nominación con La Cuenta Atrás bajo el Mayor, ¿no? Abres camino con La Madriguera y llegas de nuevo a la nominación con Wolverines. Pues, con Wolverines, sí. Pero lo que voy es a que, pues eso que se te convirtió en, pues básicamente en un reto en vencer muchas cosas, pues la calidad, la música prima, ¿no? Ayer hablaba acá estábamos grabando con un importante periodista musical aquí en Colombia, de la revista Rolling Stone, y Ricardo decía siempre la música prima por encima de todo. Entonces como muy... Debería. Bueno, que el tema de la industria es complicado y de eso nos da como para 10 podcasts, ¿no? Pero de alguna u otra manera en tu carrera, pues la música ha primado y es muy bello ver eso, que a lo que voy es a que estás con un mayor, tienes tu nominación, te vas independiente, la música prima, ahí lo digo yo, y pues logras ya una segunda nominación con Wolverines. Sí, y la verdad es que eso, pues... no es que me anime a mí, anima a muchos músicos que realmente aman y creen que la música es lo primero y que prima por encima de todo a que es posible, ¿sabes? Porque si no sería muy, muy desalentador y es verdad que si tuvieras que siempre recaen las nominaciones en los mismos artistas, en las mismas compañías, en las mismas editoriales, en las mismas...
empezarías a pensar ¿qué pasa? Es lo único que se hace en el mundo, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Y creo que en ese momento, esas 2 nominaciones consecutivas, creo que por ejemplo, sin ser yo referente de nada, porque no me gusta hablar de mí, creo que sí que fue referente de un artista independiente que llega. Y eso creo que era un mensaje positivo para tanta gente que hace música y que no tiene su hueco y que la música que hacían no tenía hueco dentro de los estándares de una major, ¿no? Bueno, esa brecha se abrió y de alguna manera es algo que dentro de mi carrera me parece bonito, ¿no? Conseguir esos hitos, que a lo mejor no van a hacer que yo sea el mejor artista o que tenga una carrera más larga, pero creo que son importantes y que marcan una forma de hacer las cosas. Eso es un feedback que sirve y tiene su significado. Oye, en ese momento llegas a trabajar con Rafael, ¿no? Para Wolverines. Sí, con ese disco hice todo lo que me dijeron que no podía hacer. Claro, le diste el vuelco a todo. Y también le has compuesto a Rafael, tengo entendido. Sí, la última ovación, exactamente. ¿Cómo es trabajar con el llamado monstruo de la canción? Pues, primero es algo que bueno, a mí personalmente me deja loca porque era muy fan desde siempre. Y es como que el día que escribí Wolverines dije, esta canción la oigo en su voz y no lo puedo evitar y se lo tengo que decir, que la oigo. Pero no buscaba nada más que él supiera que inspiraba a nuevas generaciones, incluso a la hora de hacer música. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que gracias a ponerle ese mensaje a su hijo, a Manuel Martos, que le dije, por favor, dile algún día a tu padre que hay una generación de músicos que lo siguen teniendo como referencia ahí y que lo admiran y que, bueno, que escribí esta canción y siento que quiero que sepa que la escuche en su voz. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando él dijo, vente a casa, vamos, y sí, quiero cantarla contigo? Y es como... Wow. Directamente en mi cerebro algo peló un cable y quedé loca ya para toda la vida. Y recuerdo estar en su casa y sobre todo ver que toda esa falta de bondad y de humildad que encontraba en las majors, de repente lo encontraba en uno de los artistas más grandes que ha dado mi país. Entonces, de repente admiras aún más. Luego lo admiras aún más porque me invitó a un especial de Navidad suyo a cantar mi canción con él. Y es como, en plan de, todo el mundo va a cantar canciones de él y yo fui a cantar una canción mía con él. Es decir, es como la bondad ya como a unos límites enormes. Y recuerdo que aquel día me dijo, vete escribiéndome una canción. Y yo dije, ya, porque para mí sería cumplir todo lo que se podía hacer con Rafael, que era que cantase una canción mía, interpretar con él en vivo, y le hago la canción. Y entre medias de hacerle la canción, él hace su primer festival aquí en España, en Sonorama, y me llama para compartir con él escenario. Es mi primer festival. Entonces, su primer festival y mi primer festival fue cantando juntos una canción de él. Hablemos del amor. Yo he hecho con Rafael todo lo que se puede hacer. Cantar una canción suya, él cantar una canción mía, tocar juntos en un festival, tocar en un especial de Navidad, estar en su documental, en el documental de la vida de Rafael, que me entrevistaron para él, y escribirle una canción. Creo que como artista y sobre todo como fan, he hecho todo lo que un fan podría soñar, que se dedica a la música con el maestro. Es muy grande. Qué bello eso. Cuando estaba leyendo el tema de Rafael, me aboqué a lo que ha hecho Enrique Bunbury también con Rafael, componerle. ¿Ah, sí? No lo escuché el de Enrique, tengo que escucharlo, porque aparte quiero mucho a Enrique y me gusta mucho lo que hace, lo admiro mucho. Y hay una amistad bonita con él y no lo he escuchado. Pero está en el mismo disco. No, él compuso, hay una canción que se llama Ahora y la otra Mátame porque no me acuerdo cómo es que se llama. Pero mátanos a todos. Hay veces que no me acuerdo de mis propias canciones. Yo creo que después de tener 2 veces COVID, la memoria me ha fallado y la edad también ayuda un poco. Pero son 2 canciones que le compuso a Rafael. Y de hecho Enrique interpreta Ahora abriendo el MTV Unplugged. Ay, idea. Pues qué ganas de oírlo. La última ovación se la escribió a su mujer, para él, pero dedicada a su mujer porque pensaba que era importante. Yo pensaba en él y dije, una vida como la de él, una carrera tan larga, dada la importancia que tiene para mí la familia, pensaba que alguien ahí tenía que haber estado fuerte con él, ¿no?
conociendo la historia de Rafael. Entonces pensé en que la última ovación de su vida probablemente se la quisiera dedicar a su mujer. Ben, hay algo que también me llamó mucho la atención y es el disco dedicado a la música de Italia. Ajá, Nonolita. ¿Por qué Italia? ¿O qué influencia ha tenido la música italiana en ti? Porque esa música que hablábamos de cuando yo era pequeña en la familia, muchas veces se interpretaban esas canciones italianas. Y yo las escuchaba en italiano con mi papá en una cinta de cassette en el coche. Entonces a Domenico Modugno, a tanta gente a la que versiono, a Nicola Bari, a Gigiola Cinquetti, que luego tuve el placer de conocerla después de hacer una nonleta. Quise hacerlo en italiano. Es que son otras de esas cosas que me dijo Sebastián Krieg. Hazlo, porque siempre dije, he querido toda mi vida hacer un disco de intérprete, donde no tuviera que cantar mis canciones, sino poder darme el gusto de ser una intérprete sin más, ¿no? Y quiero hacerlo en italiano, y quiero que sea música italiana de los 50 a los 70 como mucho, elegir un repertorio ahí. Y me dijo, hazlo. Y lo hicimos. Y dentro de hacerlo nos tropezamos con... en la presentación de un libro con Elvis Costello y quiso cantar conmigo en italiano también. Es como estas cosas bizarras que pasan en el mundo que hacen que las cosas sean circunstanciales y a la vez perfectamente maravillosas, ¿no? Y tuve el disco que quería tener. De hecho fue un disco que yo lancé en España pensando en plan de, o sea, la gente va a pensar que se me fue. Porque normalmente en España se hacen muchos discos de música italiana, pero en español. Okay. No en italiano. No una española cantando en italiano. Esto es como, ¿por qué? Y yo quería, porque como compositora entiendo la importancia del idioma original en el que están escritas las canciones. Tienen una sonoridad que es inigualable en ninguna adaptación, por muy buena que sea la adaptación. Y eso que he hecho yo misma he hecho adaptaciones al castellano de canciones en inglés pero no es lo mismo, y yo estaba empeñada en respetar esa sonoridad del compositor original. Y bueno, fue un disco que se colocó en el número 2 de los más vendidos de mi país y uno de los 10 mejores discos del año por los medios de comunicación, y un disco en italiano de una artista española. Es un poco... Fue un capricho que salió tan bonito y lo disfruté tanto, que aún sigo pensando que tengo que girarlo porque no puedo llevar a cabo la gira de ese disco y no descarto un día arrancarla y hacer una gira. Sería un honor ver eso, la verdad. Muy bonito ese disco. Muchas gracias. Bajo el sello, también creo que has tenido un aliado, según veía, que es al sello de Carlos Ganal, a Subterfuge. Sí, en La Reina Pez, exactamente. Sí, esa alianza, ¿cómo se da y pues cómo repercute de pronto también en todo el tema del sello y de tu disco como tal? Es una alianza de una especie de joint venture para sacar La Reina Pez solamente, y duró el tiempo de La Reina Pez. Somos muy amigos. Carlos estuvo en mi boda. O sea, hay esa amistad personal. Pero a nivel laboral fue por un disco, por La Reina Pez solamente. Quizás luego vino la pandemia, vino todo y no sé, es como, estamos hablando del 2018, un disco que duró hasta bien entrado 2020, porque en 2020 es cuando saco Diario de una noche en Madrid, que es en directo, y ya lo vuelvo a sacar con La Madriguera Records sola. Fue en una alianza como amigos en el buscar si realmente había un hueco para mi música dentro del mundo súper independiente aquí en España, que es bastante cerradito. Porque hay mochilas que llevas que hacían difícil la presencia. No sé, creo que mi currículum nunca pesó en festivales. Y fue un intento de trabajar conjuntamente eso, pero que tampoco funcionó. Pero como amigos seguimos siendo muy amigos, o sea, pero no funcionó a nivel porque no... Creo que España tampoco es extraña. Hay muchos artistas, compañeros latinoamericanos, que cuando voy de viaje pues, a México o cuando están en Colombia, que me preguntan cómo es España, y siempre les digo, cuidado con España. O sea, es difícil hasta para los españoles. Es decir, es como, si vas tienes que tener
muy definida la música. Aquí está muy compartimentada la música. No hay esa, creo, ¿no? O es lo que yo intuyo desde fuera, una mentalidad más abierta para escuchar música. ¿Está ahí bien? O sea, que sea buena, ¿no? Es como esto. De repente, pues te das cuenta que aquí en España es todo como muy, está todo muy segmentado, ¿no? Y no lo segmentas tú, te segmentan. Y quien decide que te segmenta te coloca en un lugar y de ahí no te mueves. Es muy difícil moverse. Complicado. No sé si esto explica un poco el desarrollo de por qué a la pregunta me dices con subterfugio. Intentamos salir de ese segmento en el que me habían colocado y no hubo manera. Ok, te entiendo, sí, si suena complejo y más por lo, pues cómo se desarrolla. Carlos, tuve la oportunidad de conocer a Carlos acá en el BIME, hace como 2 meses que estuvo acá. Sí. Está súper conectado con el tema del podcast. Sí, me estuvo hablando conmigo hace poco de ese podcast. Vino así súper de afán y bueno, todo fue rápido, pero fue muy chévere. Igual creo que es una institución total, Carlos. Sí, no, y aparte, pero por eso te digo que el tema con subterfuges es por un disco en concreto. Claro. O sea, yo estuve sentada antes del verano con Carlos, precisamente hablando de ese podcast que probablemente estuviste hablando tú, para desarrollar con él esa parte del podcast aquí en España. Sí, va creciendo. Ahorita en mayo anunció la segunda fecha del festival. Sí. Ha crecido bastante. Oye, hay algo bellísimo con Mirlo Blanco. Yo soy muy del merch y la verdad me vi los videos del unboxing y esas versiones que ha sacado en físico, esa del Collector Box es una cosa de locos. O sea, yo dije, ¿por qué nunca vi eso para poderlo tener? Esa edición es muy bella y que te preocupaste por, o sea, como tener muchos sentidos a la hora de conectar con ello, ¿no? Todos, porque de repente eso es lo que te da la libertad a un sello independiente. Ajá. El que si sueñas algo, puedes hacerlo. Yo soy como tú, o sea, me gusta que todo tenga un sentido, que todo esté cuidado y entiendo que como consumidor, en los tiempos en los que no se vende un formato físico, tienes que dotarlo de todo ese significado, de todas esas cosas que no puede tener el digital. Que por mucho que queramos, el digital facilita nuestras vidas. Hoy tú y yo podemos estar hablando gracias a lo que es Internet y facilita muchas cosas, pero hay cosas que siempre van a ser insustituibles para mí, que tiene el formato físico que no tendrá el formato digital. Para empezar, la compresión de la escucha para alguien que sea muy, muy amante de escuchar todas las frecuencias con las que se hace un disco. Mirlo Blanco es un disco grabado en analógico, es un disco grabado en directo, es un disco que tiene muchas cosas relacionadas con la vivencia. Entonces, yo quería transportar esa vivencia y esos valores a una caja especial, que esa edición especial no fuese una edición especial fabricada, con perdón, en China, que son todas iguales y que te cuesta 2 duros hacerla, tu público paga una millonada y ya está la edición especial. No. O sea, para mí una edición especial es una edición especial que está numerada, limitada y que está hecha a mano. Entonces, es verdad que fue una tirada muy pequeña porque por mi capacidad como artista no podía hacer una gran tirada de eso, ni pensaba honestamente que la gente iba a querer comprar todo ese universo que yo creé para Mirlo Blanco, donde la caja Collectors, por ejemplo, era un viaje por los sentidos, no solamente por el oído, sino por el olfato, por el gusto. Tú podrías recrear perfectamente en el olor, en la escritura, está todo aquello con lo que yo grabé el disco. El olor estaba ahí comprendido, el sabor también estaba, todo lo que utilicé estaba en esa caja. Pero no en plan mal, sino de exactamente las mismas calidades que yo tenía, ¿no? En ese viaje emocional, los formatos, por supuesto, el cassette, el CD, el vinilo, la forma en las calidades de los materiales, todo sostenible. Y no solamente sostenible, está realizado el trabajo manual de una forma inclusiva, trabajando con mujeres que que estaban en riesgo de exclusión social y laboral, con vidas y historias muy duras, darle la oportunidad de ofrecerles trabajo y hacerlo de esa manera. Bellísimo. Voló en una mañana. Ah, sí, eran 150 copias, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente fueron 200 copias, de las cuales salieron a la venta 150
Ante que se quedó todo colgado en cuestión de una hora, sacamos 170 y las otras 30 fueron a pillar. Yo tengo una. Wow. Esta vez sí me guardé una, porque hay otras cosas que no me guardé ninguna. Entonces tengo una caja. Guardada, obviamente, como esa cosa de estocaje del sello, ¿no? De hicimos esto en aquel año. Solo hay uno. No, yo vi el unboxing y dije, wow, que, o sea, es arte, es algo muy, muy bello. Sí, no, incluso en el arte lo hizo un pintor, o sea, hay un desarrollo y una historia, pintó un cuadro real, pintado a tamaño gigante para recrear todo eso, o sea, es decir, los troqueles que hay en las portadas, los troqueles es el papel de una caja de música donde suena la melodía de Mirlo Blanco, todo tiene tanta vuelta que es un poco que... Lo único que creo que puede representar es amor a mi oficio, hacerlo bien. Qué bello eso. Bueno, yo quería abundar un poco en el tema de los videos porque, o sea, los videos de los sencillos que ha tenido Mirlo Blanco son preciosos, son bellísimos, hay unos pasajes hermosísimos. Muchas gracias. Y quizá, pues a los que nos están escuchando quiero dejarles la tarea que vayan a YouTube para que los aprecien porque son hermosos. Cuando me llega el comunicado, corto, conciso, y era por Contigo. Escucho la canción y la primera versión que escuché fue la reciente versión que haces en gallego, con Budiño. ¿En gallego? Uh-huh. La versión original que está en el disco es en castellano con Manuel Carrasco. Sí, que era tu compañero de operación, ¿no? Exacto. Ese está dentro, es compañero, sí, de hace 20 años, sí. Y amigo, muy, muy amigo. Yo solo canto con amigos, esto ya te lo resumo así, porque canto con gente que me cae bien y a la que admiro. No, la parte de marketing ahí no entra para nada. Entonces canto con Manuel la versión en castellano en el disco. La versión en gallego no está en el disco, está en otro formato que va a salir en algún momento. Guardo más cosas. Casi va a cumplirse un año del lanzamiento del primer single y tengo cosas guardadas. Vienen nuevos videos, vienen nuevos lanzamientos, vienen muchas cosas. Es un proyecto que está desarrollado con mucho cariño durante mucho tiempo. Y la canción la versión de Contigo en gallego está en otro formato que no ha salido a la venta. Qué bello eso. Ese video, no sé cómo decirlo. No es que los intente comparar, ¿no? Pero de la misma canción se desprenden como dos lados. En el video, en el castellano, pues están los dos. El tema de la cuerda me pareció bellísimo, como esa unión. Sí. Pero en el otro estás de espalda, con un fondo, un paisaje bellísimo. Y como yo lo trataba como de descifrar y decir, oye, sí estamos de espalda, pero estoy ahí, contigo. Bueno, es que concretamente con Budiño pasa una cosa, con el tema de Manuel, el tema de la cuerda fue que le dije, tengo que atarme a ti una cuerda, porque es una parte importante de la canción en castellano, hay que atarse, hay veces que en la vida necesitas atarte como por la cintura y para quedarte unido a la persona que quieres y decirle que no te vas a ir nunca, ¿no? Para que le llegue ese mensaje. Y en la parte en gallego, concretamente con Budiño, vengo colaborando muchos discos, con él como instrumentista, no como intérprete, entonces... el hacerlo todo el rato de espaldas y apoyándonos a las espaldas es porque creo que de alguna forma tenemos una amistad muy bonita en la que él lleva sobre sus espaldas y yo sobre las mías, llevamos apoyándonos mutuamente somos un apoyo. Si tú estás de espaldas y ese apoyo falla, te caes, ¿no? Y creo que representaba muy bien dos espaldas que siempre están juntas y no se separan y hay cariño, aun estando de espaldas, representaban bien eso que habla contigo, que es ese apoyo que vas a tener siempre, ¿no? Es muy bucólico, pero ahí está. ¿Qué pasó el 13 de noviembre del 2020 cuando escribes esa canción? Falleció la hermana de mi marido. Perdón. Y es como... ya llevábamos siete familiares fallecidos. Es duro. Bastante, perdón, no quise ser... No pasa nada. No, porque es una canción que le escribí a él, por eso hice la versión en gallego, porque perdimos mucha gente durante la pandemia, la perdimos y eso, amigos, familiares, entonces de repente yo soy una persona bastante más emocional y más vulnerable en ese sentido y él siempre ha sido mi apoyo, el que siempre me ha levantado, el que siempre me ha dicho tú vales, tú puedes, tú llegas, tú vas. Y por primera vez lo vi a él roto
Y cuando tú tienes a esa persona de referencia a la que amas, que es normalmente quien te saca y tira de ti, que no puede, me sentí en la obligación de la forma que yo sé, porque yo lo que sé hacer es escribir canciones, de decirle que iba a estar ahí para él siempre, compartiendo, incluso para cargar con el dolor y para ayudarlo, ¿no? Lo he estado siempre y lo seguiré estando, y quería decírselo. Y lo hice, y él la escuchó en su momento. Ya la interioricé a nivel personal y ahora ya la escucho como una canción más. Es hermosa esa canción. Así que no te preocupes por la pregunta, que es normal. Otra cosa es que yo al contestarla se me quiebre un poco la voz porque son momentos difíciles, pero creo que la canción es bonita, es muy bonita. Habla de eso, de un amor de los que no solamente se quedan en el principio, ¿no? Es un amor maduro que pasa el tiempo y que sigues ahí. Sí, eso se siente. Y al repasar la letra uno también lo interpreta así. Es bellísimo. Muchas gracias. ¿Cómo puedes definir Mirlo Blanco en una palabra? Honesto. Es que creo que es lo que más rezuma por todos lados, honestidad, para lo bueno y para lo malo. Es decir, es honesto. Es honesto. Es de verdad. Es que incluso la forma de grabarlo es una cantada. Entonces es honesta, con sus virtudes y sus fallos, y los que los tendrá también, pero la narrativa es honesta, lo que cuento es verdad, lo que le haga a alguien reír, yo lo reí primero, lo que le haga a alguien llorar, yo lo lloré primero, es decir, creo que es de todos los libros que he hecho el más honesto y donde menos me he preocupado que pensara nadie. Se puede decir que es, perdóname si esto no sé cómo decirlo, ¿tu lado más M? Sí, sin duda. Solo tus fans de pronto podrán saber por qué es el lado M, ¿no? Sí. Sí, sabrán, sí. Es eso, pero luego es un disco que lo ves en directo, en vivo, porque yo siempre digo que soy un animal de escenario, ¿no? Y las canciones van cobrando vida distinta de lo que se oye en el disco, porque están vivas, son canciones que no mueren, están vivas y siguen viviendo y se van adaptando a las circunstancias. Y tú tienes que ver ahora mismo, por ejemplo, una canción como Bipolar o como Mirlo Blanco, como en directo simplemente es un canto empoderado, no tiene nada que ver con esa rotura de un principio. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso donde, como dice la canción, cuando el duelo termine, ese duelo está pasando, y en ese pasar del duelo se están encontrando un artista fuerte, no un artista que en ese momento estaba asimilando muchas cosas, ¿no? Por eso te digo que es honesto, es lo mejor que puedo decir de él. Me quedo con la curiosidad de ver esas dos canciones que mencionas, porque el video de Bipolar empieza como en un color de hecho oscuro, cambia y luego muta al mar, claro, ¿no? Ese cambio que hacen, y aparte fue por pleno invierno, me morí de frío, ya te lo digo. Por eso corría tanto, para entrar en calor. O sea, ese movimiento de cerebros que se ve en el vídeo, sí, es mi cabeza, de verdad. O sea, son resonancias de mi cabeza. Por eso, como dices, en vivo tiene que ser una experiencia total. Me queda la curiosidad. Porque realmente ves ese cambio de aquí no paso, y ya ves la decisión desde el principio de decir, quiero llegar a la parte donde me encuentro ahora, que yo ahora me encuentro en la parte del final. Entonces quiero llegar a eso, quiero llegar. Y la segunda que mencionabas, que es justamente Mirlo Blanco, creo que es una letra con el respeto que te mereces, ¿no? Yo creo que es una letra demasiado sabia. O sea, cada una de las líneas que están ahí, yo sentí como que una mujer muy sabia lo decía de una manera tan sensible que llena mucho, transmite, y contrastando con el video es hermoso. Me alegro, muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, ¿escuchas podcast? Sí. ¿Nos puedes recomendar 2? Pues si te digo la verdad, es que todos los podcasts que escucho son los podcasts donde habla la gente, donde me encantan los que me pone todo el mundo, o sea, decir, de los conocidos, de tal, pero no sabría decirte. Hay uno, me gusta esos podcasts donde habla la gente en general, te diré, porque tampoco me sé los nombres, soy un poco desastre, los tengo ahí instalados en el teléfono
y voy escuchando, pero donde la gente cuenta sus historias de vida, porque al final encuentro empatía y encuentro momentos muy, muy tiernos y me gusta mucho que la gente, incluso cuando hay algunos que son de música, ¿no? Que hablan y llaman gente mayor contando de por qué una canción fue importante en su vida, y a mí esas cosas, no sé, me encantan. Esos y los de libros, los que recomiendan libros también, me gusta muchísimo leer música, libros y sobre todo gente hablando de sus experiencias de vida. Es hermoso conocer ese lado. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, emocionada ahora en el final, gracias por tus palabras, muy bien, deseando pues que si tiene que ser, será, y que ese mirlo blanco tenga las alas lo suficientemente grandes como para seguir volando un poco más. Y si no, pues volveremos a la carga. O sea, no pienso rendirme, como digo en Bipolar. O sea, que deseando que vuele alto. No, estoy seguro que no. Eres toda una guerrera. Fue un honor estudiar tu historia en unas horas para llegar a estas preguntas. Y la verdad, lo único que puedo decir es admiración total. Mil gracias por tu tiempo. Y honestamente, tendré que tener en algún momento alguno de tus vinilos. Chévere que está eso en físico. Sí, pero bueno, es que esto ya lo sabe Sofi. Yo tengo que ir a Colombia y tengo que ir cargada de cosas, de mis vinilos, de mi merch y mis cosas, pero no, ya no por vender, sino por acercarlo, porque esto es lo malo de tener un sello independiente, que no es tan fácil hacer accesible a todo el mundo, todo eso que trabajas con tanto mimo. Pero yo te prometo que si voy a Colombia te guardo uno y que yo te llevo personalmente un vinilo, el que tú quieras. No, pues, o sea, me da pena. Yo lo decía porque me gusta mucho tener el físico, o sea, es una conexión brutal la que uno puede tener con el físico. Pues de antemano gracias, pero no lo decía por eso. Sino que... Pero lo mandaremos. A mí me encanta llevarlos y me encanta también que los tengáis. Al final, gente como tú que me trata bien, que se preocupa por leer qué he hecho en estos 20 años de carrera, que hace una entrevista tan bonita y que se preocupa por hacer preguntas bonitas y bien hechas. Me da mucho gusto que tengáis mis discos, que queráis tener mis discos. Eso para mí es lo más bonito que me puede pasar como artista. Es que el público, y ahí os considero público, no medio, ni un fin para mi carrera de promoción, sino qué bien que alguien quiere tener mi disco, y eso para mí es muy bonito. Para mí es mucho más bonito que me digas esas palabras, la verdad. Me llevo una sonrisa enorme, pues arrancando mi día, y pues cuando estés en Bogotá, espero pues que nos podamos ver. Sí, y espero... por favor, ahí te voy a convencer a Sofía, toda la gente criteria de cuándo vamos a ir a Colombia, que es el país que nos queda por ahora. Ya he ido muchas veces, entonces quiero volver. Ese ya es un sitio que ya conocemos y quiero volver. Genial, y verte interpretando ojalá Mirlo Blanco en vivo tendrá que ser una locura. Muchísimas gracias. Muchas gracias.